La bienvenida a todos aquellos que nos visitan. ¿Qué les decimos? Bienvenidos. Gracias, hermanos, por estar aquí. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos este bonito día que nos permite poder levantarnos, poder caminar, tener salud y poder también, hermanos, tener la oportunidad de reunirnos. En Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo 37 y 38, Mateo 23, 37 y 38, vamos a tener una meditación ahí, hermanos. Dice la Escritura: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Bueno, en este pasaje Jesús está anunciando lo que pasaría alrededor de 30 años después, 37 años después aproximadamente. Cuando Jesús dijo estas palabras, hermanos, estaba ya muy cercano el momento en que Él iba a subir a la cruz. Estaba muy cercano el momento en que moriría. Y todos sabemos, hermanos, que Jesús murió aproximadamente el año 33 después de Cristo. Jerusalén, hermanos, fue destruida en el año 70 después de Cristo por los romanos, encabezados por el general Tito. Jesús, hermanos, estaba haciendo ese anuncio aquí. Estaba anunciando acerca de lo que pasaría con Jerusalén. Pero este anuncio, hermanos, es un lamento que Jesús hace sobre Jerusalén, sobre los hijos de Israel y sobre todo, hermanos, lo que estaba en la mente y en el corazón de Dios en ese momento, de Él mismo como Dios, acerca, hermanos, de Jerusalén y acerca de la nación de Israel, cómo Él había hecho todo lo posible para que Israel pudiera tener una relación correcta con Él, y sin embargo Israel no quiso. Miren cómo, hermanos, al inicio del capítulo Jesús empezó hablando de las actitudes incorrectas de la religión judía en aquel tiempo, en su tiempo. Específicamente empieza a hablar acerca de los fariseos y empieza a hablar de ellos como hipócritas. Y la razón por la que a lo largo de todo el capítulo 23 les llama hipócritas es primero porque ellos decían, pero no hacían. Eran personas, hermanos, que se sentaban en la cátedra de Moisés, es decir, en el lugar donde se enseñaba la palabra de Dios, la ley de Moisés, y enseñaban, hermanos, ellos lo que debía de hacerse según la ley. Sin embargo, ellos mandaban que se hiciese, pero no hacían lo que ellos enseñaban. También Jesús les llamó hipócritas, hermanos, porque lo que ellos querían era el favor de los hombres y no el favor de Dios. Ellos amaban, hermanos, hacer las obras para ser vistos de los hombres. En el verso 5 dice que ensanchaban sus filacterías y extendían los flecos de sus mantos, es decir, en su ropaje. Ellos hacían uso de estas cosas para aparentar que eran hombres piadosos, es decir, hombres de Dios, varones que estaban entregados al servicio a Dios. Sin embargo, hermanos, lo único que ellos querían era que se les llamara rabí, es decir, maestros, para ser admirados por la gente y que la gente les tuviera respeto, les tuviera admiración. Sin embargo, no deseaban, hermanos, realmente el favor de Dios, sino el favor de los hombres. Así es que a lo largo de todo el capítulo, Jesús empezó a hablar de esas actitudes incorrectas de los fariseos. Luego, hermanos, cuando llega el verso 37 y verso 38, Jesús cierra todo lo que ha dicho contra los fariseos y en sí contra toda la religión judía de su tiempo, diciendo lo que pasaría con Jerusalén, con Israel y con todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Luego en el capítulo 24, desde el verso 1 prácticamente hasta el versículo 34, 35, Jesús da una serie de señales, o dice una serie de señales que sucederían antes de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, hermanos, no es el propósito hablar ni de la actitud de los fariseos, ni de la
los anuncios o las señales que Jesús dijo que pasarían antes de la destrucción de Jerusalén ahora, sino la idea es centrarnos, hermanos, en el lamento que Jesús hace sobre Jerusalén. Y hay tres cosas fundamentales que se enseñan en este pasaje que Jesús dijo aquí. En primer lugar, el lamento de Jesús sobre Jerusalén nos enseña acerca del amor protector de Dios. Pero además también nos enseña, hermanos, acerca de la paciencia de Dios. Y finalmente nos enseña acerca de la justicia de Dios. Así que vamos a hablar de esas tres cosas en esta ocasión. Hablaremos primero acerca de la acción o el amor protector de Dios, la acción protectora de Dios sobre Jerusalén, mostrada a través de lo que hizo con Jerusalén. Miren cómo dice nuevamente el pasaje: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Esta figura, hermanos, de la gallina tratando de proteger a sus polluelos debajo de sus alas, es una figura que muestra el amor protector de Dios, hermano. Eso es lo que realmente Jesús quiere decir cuando le dice a Jerusalén lo que Dios mismo había querido hacer con ellos siempre: brindarles su protección. Más bien lo que Dios hizo con ellos siempre: brindarles su amor protector por ser su nación, por ser su pueblo. Fíjense, hermanos, cómo en esta figura que quizás todo el mundo hemos visto en alguna ocasión, de una gallina que cuando tiene sus polluelos pequeños, hermanos, siempre está protegiendo a sus polluelos. Andan los niños alrededor de ellos a veces buscando tomar aquellos polluelos, pero cuando los niños se animan a hacerlo, creo que a lo mejor algunos de ustedes en alguna ocasión se llevaron tremendo picotazo de la gallina por querer agarrar aquellos polluelos, ¿sí? Bueno, yo me acuerdo, mis hijos cuando estaban pequeños eso les pasaba. Íbamos al rancho y querían agarrar los pollitos que traían las gallinas de mi suegra y se llevaban tremendo susto, ¿sí? Todavía a esta fecha a una de mis hijas no le gustan las gallinas de ninguna forma. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando era pequeña tal vez se asustó con las gallinas. Eso es lo que pensamos. Bueno, esa idea, hermanos, es la que quiere dar aquí Jesús. Quiere hablar del amor protector que Él, hermano, que Dios mismo, que el Padre mismo, que el Espíritu Santo mismo, que la deidad completa le brindaron a la nación de Israel. ¿Quiere algunas muestras de esto? Mire, recuerde cuando Israel estaba siendo cautivo en Egipto. Cuando Israel estuvo como captivo en Egipto, hermanos, recordamos nosotros que el pueblo fue oprimido por los egipcios. Lo llevaron hasta la esclavitud, y una esclavitud extrema después de la muerte de José. Pero después de eso ellos clamaron a Dios. Y cuando clamaron a Dios, hermanos, Dios se acordó de ellos. No que Dios los hubiera olvidado, sino que, hermanos, Dios vio con profundo amor, con profundo cariño a la descendencia de Abraham, y entonces, hermanos, decidió hacer algo por ellos que estaban en la cautividad. Y es entonces que llamó a Moisés, para que por medio de Moisés, él viniera y libertara a la nación de Israel de Egipto. Y los libertó de ahí. Así que por medio de la mano de Moisés, y después de haber hecho una serie de señales, 10 plagas que trajo sobre la nación egipcia, finalmente la nación de Israel pudo ser libre con mano fuerte y brazo extendido de parte de Dios. Dios, al ver el clamor de ellos, al ver el sufrimiento de ellos, les mostró su amor protector. Los egipcios, hermanos, los tenían oprimidos. Estaban pagando las consecuencias de una esclavitud terrible. Y entonces Dios, como la gallina junta sus polluelos, así Dios se acordó de ellos, hermanos. Y entonces les envió a Moisés. Y con su poder milagroso, hermanos, hizo que Israel quedara libre de la esclavitud de los egipcios. Pero no solo eso,
sino que durante todo el peregrinar de Israel en el desierto, Dios también, como la gallina junta sus polluelos, les mostró su amor, brindándoles protección. Esa protección empezó desde el mismo momento en que cruzaron el Mar Rojo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, ellos se encontraban en gran aprieto. En primer lugar, hermano, porque enfrente de ellos tenían el mar. En segundo lugar, porque al lado de ellos tenían el desierto. Y en tercer lugar, porque atrás de ellos estaban los egipcios, que después de que los dejaron libres, venían tras ellos para matarlos y para hacerlos regresar algunos de ellos como esclavos nuevamente a Egipto. Pero cuando estaban en medio de aquel gran aprieto, Dios les mostró su amor. Así que le dijo a Moisés que con la vara que tenía tocara las aguas. Y cuando Moisés tocó las aguas del mar se abrieron, y el pueblo de Israel pasó en seco. Y así, mientras ellos iban caminando entre el mar, hermanos, entonces fue posible que delante de ellos, hermanos, fuera aquella gran lumbrera que los guió por todo el tiempo que anduvieron en el desierto, para alusarles el camino y que ellos pudieran andar sin problema alguno entre el mar. Y atrás de ellos iba la nube espesa, esa nube espesa que impedía que realmente, hermanos, los egipcios pudieran ver. Así que atravesaron el mar igual que ellos, y cuando estaban en medio del mar y la nación de Israel estaba ya después, hermanos, del mar, ya en la playa del otro lado del mar, entonces Dios trajo nuevamente las aguas sobre el mar. Y así Dios, hermanos, les mostró su amor protector. El amor protector de Dios, hermanos, también sobre Israel, también, hermanos, fue manifestado después en todo el peregrinaje en el desierto. Por ejemplo, cuando tuvieron sed, Dios les dio agua. Cuando encontraron aguas amargas, Dios le dijo a Moisés que echara sobre ellos un árbol, y entonces aquellas aguas fueron buenas para beber. Cuando ellos tuvieron hambre, Dios les dio el maná. Y cuando murmuraron contra Dios y pidieron carne, Dios les dio codornices. Así que en todo momento Dios les mostró su amor protector. Inclusive cuando llegaron al desierto del Sinaí y estuvieron ahí por un año, mientras Dios les daba la ley a Moisés, hermanos. Acuérdense que mientras Moisés estuvo por 40 días en la cumbre del monte junto con Josué y otros ancianos, para que Dios le diera personalmente, bueno, por medio de ángeles, según dice el escritor a los hebreos, la ley a Moisés, hermanos, el pueblo abajo empezó a fabricar un becerro de oro. Y ese becerro de oro, hermanos, lo empezaron a adorar. Y empezaron a tener gran fiesta, porque dijeron, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Aarón dijo, mañana haremos fiesta a Jehová. Así que ellos, hermanos, tenían a Jehová, querían tener a Jehová como Dios, pero al mismo tiempo aquel becerro de oro como Dios, jugando entre el Dios verdadero y los ídolos. Bueno, eso es lo que hacen muchas personas hoy en día también. Juegan con el Dios verdadero y con los ídolos al mismo tiempo. Así que cuando Dios escuchó que el pueblo de Dios estaba sumido en la idolatría, celebrando aquel becerro de ori, Dios le dijo a Moisés, desciende ahora, porque el pueblo se ha corrompido. Están adorando un becerro de oro que ellos mismos hicieron. Así que Dios decidió destruir al pueblo en aquella ocasión. Pero Moisés oró a Dios para que no lo hiciera, y Dios no lo hizo. Así que Dios ahí también mostró su amor profundo por la nación de Israel, brindándoles esa protección a pesar de sus errores. Por eso Jesús dijo, ¿cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos, pero tú, dice, no quisiste. Ellos hicieron ese becerro de oro a pesar de haber visto 10 plagas en Egipto, a pesar de haber visto a un mar intempestuoso abierto para que ellos pudieran caminar. Ellos hicieron ese becerro de oro a pesar de que ya Dios les había dado de beber agua de una roca, ya les había endulzado las aguas, inclusive ya les había dado hasta el maná. Y aún así, ellos hicieron ese becerro de oro. Por eso Jesús dijo, muchas veces quise juntar a tus hijos, pero no quisiste. Bueno, eso es por poner simplemente algunos ejemplos del amor protector de Dios sobre su pueblo.
¿Qué decir, por ejemplo, del tiempo de la cautividad babilónica? Cuando después, hermanos, de que Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo por los asirios en el 722 a.C., y después de que ellos ya jamás regresaron, y después de que Dios hizo esto con la nación de Israel, con el reino del norte específicamente, por la idolatría que hubo en ellos, por cómo, hermanos, se desviaron del camino de Dios y empezaron a adorar a los ídolos, por cómo cambiaron, hermanos, las fiestas solemnes que Dios había establecido bajo la ley de Moisés para establecer sus propias fiestas y tener sus propias celebraciones como judíos, hermanos. Y Dios decidió destruir aquella nación por completo, llevándola cautiva por los asirios. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Judá hizo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Inclusive fue peor que ellos en su idolatría. Lea a los profetas, lea a Isaías, lea a Jeremías y encontrará grandes enseñanzas de Dios hablándole a la nación de Judá, diciéndole cómo ellos fueron peor que la rebelde Israel, peor que ellos. Y sin embargo, cuando Dios les castigó llevándolos cautivos por 70 años a Babilonia, estando en Babilonia, hermanos, Dios les mostró su amor protector, trayéndolos nuevamente a Jerusalén para repoblar la ciudad, para reconstruir el templo y para que volvieran a resurgir como nación. Y déjeme decirle que regresaron, no solamente personas de origen de la nación de Judá o de la tribu de Judá y de Benjamín, sino también personas de todas las naciones, pero de todas las tribus que estaban esparcidos en todas las naciones del reino, en este tiempo ya, de los medos y los persas. Dios mostró su amor. Ahora, ¿qué aplicación podemos tener ahora nosotros para esto? Hermanos, Dios no ha dejado de mostrar su amor protector por la humanidad. No ha dejado de mostrar su amor protector ahora por la humanidad. ¿Sí? Puede detenerse un momento a pensar en su vida, acerca de su vida, perdón. Y puede detenerse a pensar que hoy usted está vivo. La Biblia nos enseña que nuestra vida es como neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muchas personas han estado en este mundo y han estado mucho menos tiempo que usted y que yo. Piense por un momento cuántos años tiene usted. ¿Se ha puesto a pensar que hay personas que mueren siendo niños? O vamos, personas que inclusive no alcanzan a nacer. Y sin embargo nosotros tenemos aún vida. Pero a veces pensamos que esa vida nosotros nos la hemos ganado a nosotros mismos. Y no entendemos lo que Pablo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 25 en adelante, cuando el apóstol Pablo habla a los atenienses y les dice que Dios es el creador del cielo y la tierra y todas las cosas que en él hay. Que Él no habita en templos hechos de manos humanas como si Él necesitase de algo, porque Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas, mi estimado oyente. Si usted está vivo hoy, es por la voluntad de Dios. ¿Se ha puesto a pensar que en este momento hay personas que están muriendo y usted tiene vida? ¿Se ha puesto a pensar que hay personas que se acostaron anoche pensando en hacer muchas cosas hoy, pero amanecieron muertos? Ahora, no solamente tiene vida, Dios le ha mostrado su amor protector a usted, aún sin que usted le haya buscado a Él, porque Dios le ama a usted y le ha dado vida hasta este momento. Pero no solamente le ha dado vida, Dios le ha dado lo que usted necesita para vivir. Deténgase un momento a pensar también en su vida. ¿Cuántas cosas tiene usted? ¿Tiene una familia? Dele gracias a Dios, porque hay quienes no tienen una familia. ¿Tiene hijos? Dele gracias a Dios, porque hay quienes no tienen hijos. ¿Tiene trabajo? Dele gracias a Dios, porque hay personas que ayer las despidieron de su trabajo. ¿Puede levantarse y caminar y ir de un lado a otro? Dele gracias a Dios por ello, porque hay personas que ya no pudieron caminar este día. Dios le ha mostrado su amor protector durante toda su vida. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con eso?
como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, Dios le ha mostrado también su amor protector toda su vida. Y tal vez nosotros, al igual que Jerusalén, no hemos querido aceptar ese amor protector. Bueno, pudiéramos pasarnos todo el día aquí hablando acerca de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, pero simplemente piense eso. El apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos en el capítulo 1, les dijo que la bondad de Dios es para guiarnos al arrepentimiento. Dios ha mostrado ese amor para que usted se dé cuenta cuánto le ama y que Él desea que usted voltee su rostro hacia Él. Pero déjeme le digo la segunda cosa. El lamento de Jesús sobre Jerusalén no solamente habla del amor protector de Dios, también habla de la paciencia de Dios. Jesús dijo, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Dios hizo esto muchas veces con Jerusalén. Ahorita vimos una serie de eventos, hermanos, que sucedieron en el tiempo que estuvieron en Egipto y en el tiempo que estuvieron en el desierto. Pero qué decir también, hermanos, del tiempo cuando entraron a la tierra prometida. Cuando entraron a la tierra prometida, ellos vinieron con todas las ganas del mundo de servir a Dios, porque estaban entrando a la tierra que Dios les había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob en el Antiguo Testamento. Pero en el libro de Josué, apenas Josué empieza a meter a la gente a la tierra prometida, Dios les muestra su poder abriendo las aguas del río Jordán para que pasaran por ellas. Y luego Dios les muestra su poder y también su amor protector, haciendo que los muros de Jericó cayeran y que ellos pudieran tomar a Jericó, una de las ciudades más grandes que había en aquel tiempo. Pero después de eso, hermanos, ellos se olvidaron de Dios. Y entonces quisieron tomar otra ciudad, la ciudad de Ai. Pero no obedecieron a Dios. Así que se fueron ellos contra aquella ciudad, y era una ciudad pequeña, y aquella ciudad pequeña los derrotó. La razón, porque no confiaron en Dios. Pero aún así Dios les tuvo paciencia y les dio una segunda oportunidad, y fueron y otra vez pelearon contra los de Ai y destruyeron a los de Ai, ya confiando plenamente en Dios. Pero si no se muestra la paciencia de Dios con ellos, Dios los hubiera destruido ahí. Así que pudiéramos hablar de muchas historias respecto a la paciencia de Dios. Pero lo que le quiero decir ahora es que la paciencia de Dios tuvo un límite con Israel. En primer lugar, tuvo un límite con el reino del norte, conocido también como la nación de Israel o la nación de Efraín. Ellos colmaron la paciencia de Dios. Y colmaron la paciencia de Dios porque adoraban ídolos. Así que cuando Dios se cansó de estarles enviando, profeta tras profeta, para decirles que se arrepintieran, para decirles que dejaran el mal camino, para decirles que preguntaran por las sendas antiguas y volvieran a las sendas de justicia, para decirles que si no se arrepentían, Dios traería destrucción sobre ellos, y nunca quisieron realmente hacer caso a las advertencias de los profetas. Joel profetizó contra ellos, Abdías profetizó contra ellos también. ¿Qué decir de Isaías, que hizo lo mismo, hermanos? Constantemente profetizando para que se arrepintieran, y nunca quisieron. Pero Dios, hermanos, les tuvo paciencia mucho tiempo, hasta que finalmente la paciencia llegó a su límite y ellos tuvieron que ser llevados cautivos por los asirios y jamás regresaron. Judá es exactamente lo mismo. A pesar de que Judá tuvo momentos de lucidez, donde hubo reyes buenos, donde hubo reyes como Josías, que hizo grandes reformas entre el pueblo de Judá, sin embargo tuvo reyes tremendos, hermanos, que llevaron a la idolatría a la nación de Judá. Y a través de eso, hermanos, Dios decidió, aún después de haber mostrado grande paciencia con ellos, Dios decidió llevar cautivo a la nación de Judá a Babilonia. Y por 70 años estuvieron cautivos allá.
Así que cuando Dios, hermanos, dice hasta aquí, es hasta aquí, y su paciencia se termina. A veces nosotros, hermanos, les decimos a las personas, mientras haya vida, hay esperanza de que usted llegue a obedecer el Evangelio. Pero ¿será realmente así? ¿Será realmente mientras la persona tiene vida cuando tiene esperanza de obedecer el Evangelio? Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí es cierto es que nosotros no conocemos hasta dónde la paciencia de Dios puede extenderse con una o con otra persona. Hay historias, hermano, hay historias verídicas de personas que pospusieron su obediencia por una y otra razón, después de haber conocido todo acerca de lo que tenían que hacer para que sus pecados fueran perdonados, pero por una u otra razón suspendieron su obediencia, hermano. Dijeron, será después, me esperaré un tiempo, y durante ese tiempo la muerte les sorprendió. Tal vez fue porque la paciencia de Dios, hermanos, se terminó. Bueno, hace algunos años, hermanos, les he platicado esto antes, conocimos a unos hermanos de Matamoros, y estos hermanos tenían un hijo joven. Ellos todavía no eran cristianos en ese tiempo, pero ese hijo joven tenía leucemia. Así que de repente se enfermaba tremendamente e iba a dar al hospital. Y cuando estaba en el hospital, en una de esas, los hermanos fueron ahí, conocieron a esa familia y empezaron a orar por él. Y él, cuando se sintió mejor, vino a la reunión y estaba ahí y estuvo aprendiendo. Pero nada más se sentía mejor, se olvidaba de la iglesia y se iba otra vez a vivir su vida normal. Volvía a caer nuevamente enfermo y otra vez pasaba lo mismo y venía otra vez y así estaba, ¿sí? Por varias ocasiones. Hasta que un día, un domingo en la mañana, llegó al lugar de reunión y después de que se acabó el servicio, le dijo al hermano que predica ahí, le dijo, hermano, el próximo domingo me voy a bautizar. Ya entendí que realmente necesito hacer esto y no me he sentido muy bien últimamente, así que me voy a bautizar el próximo domingo. El hermano le dijo, bueno, pues cuando tú decides, si tú dices que el otro domingo, será el otro domingo. Bueno, el lunes en la mañana fue a dar al hospital, ¿sí? Y en 3 días estaba muerto. ¿Sí? Tal vez llega un momento en que si posponemos nuestra obediencia, si seguimos rechazando el amor de Dios, la paciencia de Dios se va a terminar. El anuncio que hizo Jesús aquí de la destrucción de Jerusalén tiene que ver con eso también. La paciencia de Dios se terminó. Por eso es que en el verso 38 dice, he aquí vuestra casa os será dejada desierta. Muchas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Por lo tanto, ahora tu casa será dejada desierta. Mi estimado oyente, ¿cuántas veces, cuánto tiempo Dios más le estará extendiendo su paciencia para que usted venga a la obediencia al Evangelio? ¿Cuántas veces más Dios le estará mostrando su amor protector, queriendo como la gallina junta sus polluelos, juntarle a usted debajo de sus alas y brindarle ese amor protector? Ese amor protector como el del que habló David en el Salmo 91 cuando dijo, el que habita al abrigo de Dios mora bajo la sombra del Altísimo. A tu lado caerán 1000 y otros 10,000, pero a ti no te vendrá ningún mal. David conocía ese amor protector de Dios, porque él aceptó ser uno de esos polluelos que estaba refugiado en las alas de Dios. Pero la tercera cosa que le quiero decir es que también, cuando Jesús hizo este lamento sobre Jerusalén, no solo nos enseña acerca del amor protector de Dios y acerca de la paciencia de Dios, también nos enseña acerca de la justicia de Dios. Cuando dice Jerusalén, Jerusalén, era un lamento que Jesús estaba haciendo porque sabía que su paciencia se había terminado y que la justicia de Dios finalmente vendría sobre ellos. Bueno, la Biblia no registra esto, pero le voy a decir muy rapidito y de una manera muy condensada lo que pasó cuando se cumplió lo que Jesús anunció aquí. ¿Sí? Cerca del año 65 al 67 antes de Cristo, los judíos empezaron a tener algunos manchas de rebelión en su territorio.
De repente se empezaban a levantar unos grupos por aquí, otros grupos por allá, para levantarse contra los romanos. Entonces, Vespasiano, que era el general en turno, encargado de esa región, sitió Jerusalén y la rodeó. Y aprestó todas sus tropas, él estando en Cesarea Marítima, para venir contra Jerusalén en el año 68 antes de Cristo. Estaba listo para venir a tomar Jerusalén. Jerusalén estaba sitiada completamente, lista para ser destruida. Pero en eso alguien le llamó, a un mensajero vino de Roma y le dijo que el emperador había muerto y que él era el nuevo emperador, así que tuvo que regresarse. Pero mandó a su hijo, el general Tito, en el año 70. Y Tito vino con toda la hazaña que usted se pueda imaginar para tomar la ciudad de Jerusalén. Si mal no estoy, es en el mes de agosto cuando el general Tito vino y tomó Jerusalén. La descripción que hace el historiador Josefo de cómo venían y destruían a los israelitas es grotesco. Dice Josefo que cuando venían las tropas por los caminos, al que se encontraban lo mataban sin preguntar cosa alguna. Fuera hombre, fuera mujer, fuera anciano, fuera bebé, fuera niño, fuera joven, fuera adulto. Cualquiera que se encontraban en el camino eran las órdenes de matarlos. Y luego cuando entraron a la ciudad de Jerusalén, cuando iban entrando a las aldeas que rodeaban Jerusalén, entraban en las casas y las encontraban vacías. Pero subían a los segundos pisos y encontraban familias enteras muertas ahí, muertas de hambre, por el hambre que vino, por el sitio que durante varios años sufrió Jerusalén, donde no hubo manera de conseguir alimentos. Luego cuando entraron a Jerusalén, faltaron árboles para crucificar a las personas. Faltaron, hermanos, lugar para acomodar a los muertos. Josefo dice que los muertos quedaban en los caminos tirados. La ciudad entera olía horrible por la pestilencia de la sangre, que en ocasiones dicen que llegaba a correr como arroyos, como ríos, por las calles, de tanto hombre y mujer, niños y ancianos que sacrificaron. Jesús dijo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y lo más valioso que tenían ellos religiosamente hablando, su templo, fue quemado por completo. Quemado por completo. A tal grado que hoy no quedan ni cenizas de ellos, porque donde estaba ese templo, ahora está un templo de los musulmanes. Y lo único que queda es un muro que ni siquiera era parte del templo, sino era una parte del atrio que Herodes había agregado. Pero el templo, del cual dijo Jesús que no quedaría piedra sobre piedra, exactamente no quedó piedra sobre piedra. ¿Dónde quedó el amor protector de Dios cuando le dijo a Israel: Israel mi primogénito es? Cuando le dijo a Israel: tú eres mi especial tesoro. ¿Dónde quedó ese amor? Bueno, la paciencia de Dios llegó a su límite. Y entonces, cuando después de que Dios intenta con todo su amor hacernos llegar a Él, y después de que Él muestra su longanimidad, es decir, su paciencia extendida, entonces solamente queda por delante la justicia de Dios. Dios no dará por inocente al culpable. Así que entonces Jerusalén fue destruida. Quiero leer un pasaje que Pablo dice en Romanos capítulo 11, verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Quiero dirigirme a usted, estimado oyente. Usted que ha ignorado el consejo de Dios, usted que ha rechazado constantemente el mensaje de Cristo, usted que a pesar de los años
y de haber visto el poder de Dios manifestado en su vida, no ha querido realmente acogerse al amor protector de Dios. Deténgase a pensar por un momento en la paciencia que Dios ha tenido con usted. ¿Y qué si la paciencia de Dios se termina? Si la paciencia de Dios se termina, entonces lo único que queda por delante es la severidad de Dios. Algunos han pensado que Dios es tan amoroso que no permitirá que nosotros seamos castigados. No tengo duda que la mayor expresión del amor es Dios, porque Dios es amor. Y Él extiende su amor infinitamente sobre nosotros. Nos tiene paciencia infinita realmente. Pero se nos olvida pensar en la severidad de Dios. Y Dios es tan severo que aún a esta ciudad, que era su especial tesoro, la ciudad que Él escogió para poner su nombre allí, finalmente Él mismo la destruyó. ¿Por qué? Por su justicia, por su severidad. El escritor a los Hebreos dijo: qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Israel cayó en manos del Dios vivo. Por eso en esta mañana quiero terminar invitándole a que medite en el amor protector de Dios. Y que mire a su alrededor para que vea cómo Dios le ha mostrado ese amor infinito. ¿Y qué si Dios no le hubiera dado la familia que tiene? ¿Y qué si Dios no le hubiera permitido ser lo que usted es? ¿Y qué si Dios le decidiera quitar hoy la vida? Él es Dios. Él puede hacerlo. Medite en eso. Y piense que Dios, a través de todo esto, lo único que ha hecho es mostrarle su amor protector, como una gallina abre sus alas para proteger a sus polluelos. Pero también quiero que piense en la paciencia de Dios. ¿Cuántas veces ha tenido la oportunidad de buscar a Dios, de acercarse a Dios, de obedecer el Evangelio de Cristo y no lo ha hecho? ¿Y qué si la paciencia de Dios se termina hoy? Tal vez a lo mejor no te vas a morir mañana ni pasado. Tal vez vas a seguir vivo muchos años más. Pero ¿y si Dios ya terminó su paciencia contigo y no te da una oportunidad más de obedecer el Evangelio? Jerusalén, Jesús dijo esto, y hasta 30 años después, más de 30 años después, vino la destrucción total de Jerusalén. Pero también quiero que medites en la justicia de Dios. Dios no dará por inocente al culpable. Va a ser necesario, según 2 Corintios capítulo 5 y verso 10, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiero terminar diciéndole esto. Tal vez usted hoy decida no acogerse al amor protector de Dios. Y tal vez no quiera creer todo esto que ahora yo estoy diciendo. Pero sí le debo decir que aunque usted no crea todo esto que yo estoy diciendo, o más bien todo esto que la Escritura dice, sin embargo eso no significa que un día usted no comparecerá ante el tribunal de Cristo. Y cuando comparezca ante el tribunal de Cristo, entonces Él le pagará conforme a sus obras que usted hizo mientras estuvo en el cuerpo. ¿Cuánto tiempo más estará en el cuerpo? ¿Puede decir que usted va a vivir un día más? ¿Puede estar seguro que vivirá un año más? ¿Puede estar seguro que llegará viejito como yo? ¿Puede estar seguro de eso? Si no está seguro, es que entonces ahora necesita empezar a hacer la voluntad de Dios para que esté preparado para ese momento. Mientras nos ponemos de pie y cantamos el himno de invitación, piense en el amor protector de Dios, piense en la paciencia de Dios y piense en la justicia de Dios. Y venga ahora y obedezca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siendo bautizado para el perdón de sus pecados. Mano para acá.